Pásame una plumita, ¿no? Me dices... Espérame tantito. Bueno, yo te digo entonces. ¿Un minuto? Vamos a esperar a la compañera tantito. ¿Sas? Comenzamos. Muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa. Queremos tocar el tema de la reforma educativa. Como ustedes saben, a lo largo de la campaña electoral fue un compromiso de Morena revisar el tema de la reforma educativa. La reforma educativa se plasmó en una reforma constitucional desde finales del 2012, o sea, empezando luego el sexenio, la administración pasada, y después en una reforma en el ámbito legal a finales del 2013. Es decir, fue reforma constitucional y fue reforma en la ley, particularmente en la ley del servicio público docente. Esta reforma ha sido cuestionada por los maestros de muy diversas formas de pensar, de muy diversas organizaciones magisteriales que han criticado el hecho de que la evaluación se vinculó a la permanencia en el empleo. Es decir, que la evaluación no se vio como un proceso de mejoramiento de la preparación de los docentes, sino como un mecanismo para castigar, perseguir, castigar a los profesores. Yo conozco la realidad del magisterio también porque soy nieto de maestro de secundaria e hijo de maestros de primaria y secundaria. Así es de que he vivido de cerca muchas de las realidades del magisterio y entiendo bien esta problemática a la que se enfrentaron los profesores. Por lo tanto, no solo somos solidarios, sino que además comprendemos la necesidad de revisar este tema. Recientemente, el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló 12 temas en los que planteará iniciativas de reformas legislativas. Entre esos 12 temas, en el punto número 8 de esos 12 temas está modificar o revocar la reforma educativa. Vamos a plantear por nuestra parte, aunque sabemos que es muy probable que haya iniciativas de parte del Ejecutivo Federal, pero vamos a plantear también iniciativas de nuestra parte para modificar la Constitución, particularmente la fracción tercera del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también la Ley del Servicio Público Docente. La modificación que queremos hacer precisamente pretende eliminar, derogar la parte en la que se vincula la evaluación con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. Esa parte entonces implica hacer una reforma constitucional, ya dije, a la fracción tercera del artículo 3 y una reforma a la ley del servicio público docente en varios apartados. Ahora bien, por un lado, queremos corregir esta parte, se la ha llamado de diversas maneras, revisar, echar abajo, enderezar la reforma educativa. En todo caso, se trata de hacer una modificación para que la evaluación no sea un instrumento de persecución y de castigo a los docentes. Ahora bien, este proceso implica, por un lado, escuchar a los maestros, escuchar a los expertos, escuchar a los padres de familia, escuchar a las autoridades
en dos niveles, tanto las autoridades educativas como a las autoridades de los estados que enfrentan también estas problemáticas. Estamos ante un doble proceso contradictorio que, por un lado, descentraliza la educación para que los estados se encarguen del pago a los maestros y, por otro lado, recentraliza la educación a partir del Instituto Nacional de Evaluación a la Educación. Es un proceso contradictorio. Vemos en perspectiva el asunto también, no se trata solamente de derogar esta mal llamada reforma educativa, sino también se trata de proponer una verdadera reforma educativa, una reforma auténticamente educativa, que toque los temas pedagógicos, que vea la educación como un proceso integral, que incluya los elementos del arte, de la cultura, del civismo, es decir, que forje buenos mexicanos, que comprenda las diferencias regionales, lingüísticas, culturales, sociales de nuestra sociedad mexicana, para que la educación mejore. En este mismo lugar ya hemos hablado de la necesidad de reformar el artículo 3 para abrir paso a una expansión de la educación superior. Esto tiene que ser parte también de una nueva y verdadera reforma educativa. Finalmente diría que estas modificaciones, tanto para derogar la mal llamada reforma educativa como para avanzar hacia una verdadera reforma educativa, tienen que hacerse en colaboración con el gobierno de la República, pero también con los gobiernos de los estados y también con el magisterio, padres de familia, la academia, los expertos en educación y con las otras fuerzas parlamentarias. Sobre todo tratándose de una reforma constitucional, es importante el diálogo, el consenso con otras fuerzas políticas, con otras fuerzas parlamentarias que vamos a realizar también desde el Senado de la República. Esa es la propuesta que estoy dando a conocer, que quería comentar con ustedes. Les agradezco mucho su atención y si hay alguna pregunta, con todo gusto, estamos a la orden. ¿Se puede abundar en esta disyuntiva que nos estaba planteando, esta contradicción que hablaba? Bueno, hablo de que en las reformas educativas realizadas por los gobiernos federales hay una contradicción, porque por un lado se buscó en los años 90 descentralizar la educación y entonces muchas funciones se enviaron a los estados y prácticamente se cargó a los estados con las responsabilidades del pago de los salarios de los docentes y con los temas de carácter laboral magisterial. Pero por otro lado, la más reciente reforma educativa, realizada hace 6 años, pretende recentralizar la educación, buscando concentrar en autoridades centrales los procesos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes. Entonces es contradictorio que por un lado se busque descentralizar y por otro lado se busca concentrar, centralizar. Eso forma parte de un desorden educativo. ¿Cuál sería entonces la mecánica que se buscaría con este reordenamiento? Bueno, es que tiene que haber una visión que comprenda las características que tiene la educación en México, que pasa por los estados y pasa por la federación, pero obviamente que deben comprenderse las diferencias regionales. El gran cuestionamiento a la descentralización hace algunos años fue precisamente que era una descentralización sin recursos. Entonces sometía a los estados a procesos de pauperización educativa. Y evidentemente hay unos estados que tienen más recursos que otros. Pero el gran problema ahora de la actual reforma educativa fue la falta de comprensión de las regionalizaciones, de las grandes diferencias regionales. Pretender estandarizar los procesos de evaluación pues lleva automáticamente a un choque con la realidad, porque no tienen la misma situación los docentes del sureste que los docentes del norte, para poner un ejemplo. A mí me gustaría saber, Martín, ¿están proponiendo la eliminación de la evaluación? ¿Están proponiendo la eliminación de la parte punitiva de la evaluación? ¿Qué pasará, por ejemplo, con aquellos profesores que no son aptos para dar clases y que siguen ocupando plazas? Es una realidad
Supongo que, como cualquier otra profesión, habrá buenos y habrá malos. ¿Qué va a pasar con esos profesores? Bueno, lo que pasa es que se hizo una evaluación punitiva. Es decir, no se planteó un proceso de evaluación para el mejoramiento de la docencia. Si se evalúa con el propósito de mejorar la docencia, la consecuencia es fortalecer los procesos de educación continua para que los profesores se sigan preparando permanentemente y tener ciertos mecanismos de carrera magisterial, de estímulos, en fin, que lleven al profesorado a tener cada vez mejores condiciones de estudio, más preparación, más calidad de la enseñanza. Ahora, lo que se hizo fue vincular la permanencia en el empleo con la evaluación y a partir de ahí utilizar la evaluación para perseguir a los docentes. Eso es lo que se tiene que quitar. Pero estás proponiendo entonces en esta iniciativa que estaréis presentando eliminar la evaluación o eliminar que los profesores sean castigados. No nos hagamos bolas. La evaluación que está aquí en esta reforma es una evaluación punitiva. Toda su estructura es para quitarle el empleo a los maestros. Entonces, no estamos de acuerdo con ello. Lo dijimos desde el principio. Es más, siendo yo el presidente nacional de Morena en plenos días navideños, hice con el profesor Jesús Martín del Campo una conferencia de prensa donde fuimos de los primeros en señalar que había ahí una grave distorsión. Que haya evaluación en el proceso educativo es necesario para que ésta mejore, pero no con el modelo que está en esta reforma educativa. Entonces tiene que cambiar de raíz toda la visión de la evaluación educativa. Pero entonces, ¿cómo se terminarían con los viejos vicios que permeaban antiguamente en el magisterio donde obedecían a sectores gremiales? Quien ha tenido el control de todos estos procesos ha sido el gobierno de la República fundamentalmente. Entonces, creo yo que hay un error en el diagnóstico al pretender culpar a los profesores de las deficiencias que se encuentran en el sistema educativo. Ahora bien, hay además una fuerte responsabilidad del Estado mexicano que abandonó la educación a partir de los años 90. Una buena responsabilidad, una buena causa, en buena medida una causa del deterioro educativo se encuentra precisamente en que los recursos disminuyeron drásticamente. Incluso los procesos de descentralización sin recursos abonaron al hecho de que pues, la educación fuera teniendo cada vez un deterioro, la educación pública. Entonces es muy importante elevar la calidad de la educación pública, por supuesto que sí, pero son otro tipo de mecanismos los que se deben emplear. Necesitamos, por ejemplo, voy a poner algunos casos, hay una buena cantidad de escuelas sin planteles en el sureste, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber escuelas sin salones, sin edificios escolares? Así no es posible tener un proceso educativo de calidad. Así es de que tienen que construirse escuelas, sobre todo en el sureste del país, o donde haga falta, pero aquí hay un problema importante en el sureste del país. Esa es una medida más de política pública que de carácter legislativo. Ahora bien, luego están los procesos de reforzamiento de la formación docente. ¿Quién forma a los docentes? Pues el Estado mexicano. Hay un sistema de formación de docentes. Si no lo hace bien, quiere decir que está reprobado el Estado mexicano, que es el encargado de la formación de los docentes, y tiene que revisarse el conjunto de instituciones donde se hace la formación docente. Ahí hay que reforzar los procesos de calidad educativa, porque todo lo que se ha dicho en relación a la reforma educativa que conocemos tiende a culpar al maestro, a hacerlo el chivo expiatorio de los problemas que padece la educación pública. Y no son los maestros los que han estado al frente de los procesos educativos, de las políticas educativas o de las reformas educativas. Martín, como sabes, el magisterio está fragmentado por lo menos ahorita en tres: la CENTE, el Centro Oficial y el Centro de Rastreo. ¿Con qué grupo quiere Morena llevar a cabo esta reforma? Porque los tres grupos de medios que he mencionado van para diferentes posturas sobre lo que es la educación. Bueno, para empezar diría dos cosas. Además de esos tres grupos que mencionas,
CENTE oficial, CENTE no oficial y la CENTE. Además hay sindicatos regionales en algunos estados. Y además hay maestros que no pertenecen a ningún grupo magisterial. Pero en todo caso, aquí lo interesante es que la crítica a la reforma educativa proviene de todos. Y nosotros vamos a escuchar a todos. Esta reforma significaría la eliminación del Instituto Nacional. Perdón. Sí, perdón, es que sí todos critican la reforma, pero no todos van hacia un mismo fin educativo, hacia una propuesta educativa única. Bueno, pero yo mencioné dos cosas. Uno, hay que eliminar la llamada evaluación punitiva. Y número dos, se tiene que hacer una reforma educativa amplia. En el primer punto estamos ante una cuestión que es eminentemente legislativa. Con las iniciativas que presentemos los legisladores y la que eventualmente presente el Ejecutivo Federal, podemos tomar decisiones al respecto. Y como dije, todo esto además lo tenemos que consensar en los órganos legislativos. Ahora bien, el paso hacia una reforma educativa plena, una verdadera reforma educativa, pues evidentemente tendrá como eje convocante y rector a la Secretaría de Educación Pública, que evidentemente tendrá que hacer una labor de primer nivel para hacer una auténtica reforma educativa. Son dos momentos distintos. En todo caso, ¿a quién se tiene que escuchar? A todos. Hay opiniones muy convergentes, hay mucho consenso en el magisterio en torno a lo que se tiene que eliminar, que es la evaluación punitiva. Ahora bien, hay muchas ideas de hacia dónde debe caminar la educación. Deben escucharse todas y construirse un consenso sobre un nuevo camino para la educación. Pero una reforma que tenga el consenso de los maestros será una reforma muy poderosa. ¿Ya hay un cronograma de cómo avanzarán estas reformas legislativas para la reforma educativa? Bueno, aún no. Sin embargo, hay 12 prioridades legislativas que presentó el próximo Ejecutivo Federal y en esas 12 prioridades legislativas se encuentra la modificación o revocación de la reforma educativa punitiva. Entonces, quiere decir que ahí podemos tener ya un primer indicador de los tiempos. Quiere decir que en la primera parte de prioridades legislativas del Gobierno de la República está este tema. También forma parte de nuestras prioridades. Justo ayer el otro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció que va a haber foros en cada uno de los 32 estados donde espera contar con la participación de la mayor cantidad de sectores posibles, desde sindicatos, expertos, universidades locales, etc. Eso quiere decir que ustedes, desde el legislativo, buscarían incorporar apoyo a esos foros, o cómo sería la relación con ese proyecto de Moctezuma. Yo creo que hay que hacer dos cosas desde el legislativo. Una es participar en los foros que convoque el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Por supuesto que hay que participar ahí. Y dos, también hay que hacer los propios foros desde el ámbito legislativo. Eso va a ser muy bueno porque nos va a permitir escuchar puntos de vista. Martín, estamos a 25 días de que inicie la legislatura y ¿cuándo tendrán su reunión plenaria para establecer claramente las iniciativas que deberán de llevar como bancada? Si estos foros tomarán 1 año, 2 años, no lo sé, el tiempo que ustedes decidan, pero parece ser pues que no hay propuestas serias ya para llegar los primeros días y establecer una agenda legislativa, por lo menos. No, sí, empieza ya a haber trabajo de varios compañeros, senadores, y ya en el momento en que se tomen las decisiones fundamentales se va a ir articulando la agenda. Estamos en buen tiempo. Vamos a tener, antes de que termine agosto, vamos a tener nuestros planteamientos ya consensados dentro del grupo parlamentario para caminar en torno a nuestra agenda. ¿Ya se reunieron todos los senadores? Ya tuvimos una primera reunión y va a haber más reuniones. Pero a esa primera reunión no asistió Ricardo Monreal y un buen número de legisladores. Pero va a haber más reuniones y vamos a trabajar unidos y bien. Sabemos que tenemos una responsabilidad muy elevada, así es de que vamos a trabajar de manera muy profesional
y a la altura de las circunstancias. Tenemos ahora no solo una responsabilidad política como la que hemos tenido y que vamos a continuar de ser voceros de muchas demandas de la población, sino que ahora tenemos una responsabilidad adicional, que es la de ejercer una mayoría parlamentaria y llevar a cabo un programa de gobierno. Entonces vamos a trabajar con todos, vamos a trabajar muy bien con todos los compañeros senadores y Ricardo y yo también vamos a trabajar muy bien. Ya platico con el futuro coordinador, con Ricardo Monreal, de cuáles serán los lineamientos, cuál será la línea de acción de la bancada. Tengo entendido que él estuvo unos días fuera de la ciudad, pero bueno, vamos a platicar en cuanto en las condiciones, no habrá ningún problema en ello y además tenemos tiempo para platicar muy bien. ¿Ya recibiste algún comunicado o algo como senador para presentarte, para que te den algún certificado o algo para hacer o para asumir ahí? Al INE, me presenté al INE y me dieron mi constancia de mayoría. ¿Y del Senado no te las autoridades? No, todavía falta un trámite para los senadores de representación proporcional. Terminándose esta parte, entonces ya tendremos el conjunto, las constancias de mayoría y a partir del día 20 es como podrá uno presentar al Senado de la República. Hasta donde tengo entendido, del 20 al 28 son las acreditaciones en el Senado y luego el 29 es la toma de protesta de los senadores. Aquí la última que te haría yo de mi parte. Gerardo Esquivel hoy en el Senado decía que sería una reforma a la reforma, pero que no se echaría atrás la misma. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, por eso digo que hay varias formas de llamarlo, ¿no? Es que si lo vemos desde el punto de vista del texto que lleva la ley, bueno, no es que todo el texto esté mal, sino hay partes esenciales. La parte esencial se encuentra en la fracción tercera, donde se vincula. Por eso yo daba la lectura a esto. Aquí señala, la fracción tercera dice en una parte, la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional. Es el meollo del asunto. Exactamente. Entonces, sin embargo, si lo ves desde otro punto de vista de otros actores, aunque sea solamente una parte del texto, se considera que es la esencia de la reforma. Es decir, el propósito fundamental de la reforma educativa que se planteó hace 6 años no fue reformar el aspecto pedagógico, sino el aspecto laboral administrativo de la docencia. Entonces, siendo la esencia, digamos, es modificar la parte sustantiva. ¿Sí? ¿Desaparecería el INE? Habría que ver, es decir, no es el tema fundamental, el tema de fondo es el aspecto punitivo de la evaluación. Hay que también recoger otras ideas de evaluación. Se plantearon, por ejemplo, ahora en la discusión del constituyente de la Ciudad de México, varias ideas interesantes de evaluación que incluyen a padres de familia, a los propios docentes y a las autoridades. Formas de evaluación participativa. Esto también es importante, también es interesante. Existen muchos mecanismos de evaluación. Yo soy docente en la UNAM y cada semestre al terminar mi curso, tengo una evaluación de mis alumnos, por poner un ejemplo. Claro que en la educación básica es diferente, pero lo menciono como ejemplo de que existen múltiples mecanismos de evaluación. Pero en tu perspectiva deberían desaparecer. Escuchemos las propuestas que hay para ver cómo debe quedar una verdadera evaluación que ayude a que mejore la educación, porque tiene que mejorar, pero que no sea para perseguir, para castigar a los maestros, que no sea una evaluación punitiva. Martín, en el tema del Congreso próximo de Morena,
¿Va a haber alguna definición sobre cuál será la relación entre el partido y el ejecutivo? Para que no les pase, como dice el profesor Raúl, como con la relación entre el PRI y los presidentes del PRI, y también incluso la relación entre los grupos parlamentarios y el presidente. Seguramente se tocará ese tema, pero bueno. ¿Qué opinas de este tema? ¿Cuál es la relación entre el gobierno y el presidente? Pues vamos a ver una parte muy interesante, ¿no? Vamos a un proceso inédito. Esto es inédito porque las mayorías que hubo antiguamente se conformaron a partir de un partido de Estado, es decir, un partido organizado desde el Estado. Ahora estamos ante una situación interesantísima. Es por primera vez una mayoría, pero surgida desde abajo. No es una mayoría construida desde arriba, desde un proceso de la cúspide del Estado. O sea, el PNR surge porque lo organiza el presidente Plutarco Elías Calles y es organizado, unificado, financiado desde el Estado. En nuestro caso, Morena surge desde abajo como oposición e incluso se organiza sin registro. Se logra su registro a partir de un proceso muy complejo de lucha y de organización y logra, contra muchas adversidades, ganar una elección histórica donde no solo gana el gobierno, sino también las mayorías legislativas. Entonces, eso hace que sea un proceso inédito. Evidentemente tendremos responsabilidades como gobierno y como mayoría, pero son responsabilidades que cada quien va a tener en su ámbito. Y Morena también va a tener responsabilidad, una responsabilidad fuerte porque le toca la parte de la definición ideológica, programática. Morena pues representa a este segmento importante de mexicanos que logró este cambio. Ahora bien, pero el presidente de la República es presidente de todos. Ya lo dijo. Y está actuando en consecuencia. Entonces, bueno, el presidente de la República va a gobernar para todos y evidentemente que eso hace que las funciones que cada quien tenga sean distintas. El presidente tendrá unas, los legisladores tendrán otras y el partido tendrá otras tareas y funciones, aunque todos vamos a trabajar para el mismo proyecto nacional. Es decir, el proyecto es el mismo, pero vamos a trabajar cada quien en el campo que le corresponde. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente no vemos a Morena como partido de oposición, ¿no? Es un partido que es un partido en el gobierno, no del gobierno, pero sí en el gobierno. Sí, ayer cuando Andrés Manuel llegó a Ciudad Juárez, hablaba que ya planea llegar el 1 de diciembre a la toma de protesta con la Secretaría de Seguridad Pública establecida y con los 3 fiscales principales de la Federación ya nombrados y listos para trabajar. Mucho de este plan pasa por el Legislativo y pasa por el Senado. ¿Ha habido comentarios al respecto en la bancada de Morena? Bueno, aún no empezamos a platicar esos temas tan minuciosamente. Sin embargo, hemos estado al tanto de que el próximo presidente de la República le está planteando al presidente saliente que pueda enviar alguna iniciativa como preferente, particularmente para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso llevaría a que esta iniciativa pueda resolverse en el menor plazo posible y a tener la Secretaría de Seguridad Pública federal lo antes posible. Entonces creo que ahí se puede dar una colaboración interesante. Desde el Legislativo haremos lo correspondiente, pero pues esa es una vía interesante que ahora existe y que podría acortar los tiempos de esta reforma para tener la Secretaría de Seguridad Pública lo más pronto posible. Eso en un caso, y en el otro todavía no sabemos muy bien cuáles serían los caminos. Vamos a estar atentos. En cualquier caso, la Constitución
tiene un procedimiento, hay propuestas de la sociedad civil sobre el tema de los fiscales, hay que escucharlas, luego tomar alguna determinación para caminar al respecto en el más corto plazo posible. Yo nada más recordaría, por cierto, esta anécdota que me parece interesante. Cuando el gobierno de Vicente Fox planteó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal por primera vez, nosotros, siendo oposición, a mí me tocó encabezar la bancada de la izquierda en la Cámara de Diputados en aquel momento, apoyamos la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Era importante separar el tema propiamente de seguridad y de policía del tema de gobierno. Y creo que va a ser importante que vuelva a crearse la Secretaría, y yo creo que podremos contar con la colaboración del actual presidente y de las otras fuerzas políticas. Entonces, ¿estás en favor de la autonomía de los fiscales para separar el tema de los fiscales del gobierno? ¿Y la reforma al 102? Ya la Constitución establece un marco de autonomía importante y un mecanismo de designación donde interviene no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo a través del Senado, pero establece varios momentos y depende del momento hay un procedimiento. Entonces hay un procedimiento donde el Senado tiene la iniciativa para hacer las propuestas y pasando cierto tiempo es el Ejecutivo el que adquiere la iniciativa para formular una terna. Ahora bien, como renunció el procurador y pasó el tiempo que prevé la Constitución y no hubo una formulación desde el Senado, el Ejecutivo tomó la facultad de hacer la proposición de la terna al Senado de la República. Sobre ello, algunas organizaciones han opinado en la idea de que debe ser en el Legislativo donde se tome la decisión exclusivamente sin intervención del Ejecutivo. Básicamente es lo que han opinado. Otras organizaciones de la sociedad civil opinan que deben intervenir las dos instancias, pero de otra manera. Bueno, vamos a escuchar y luego vamos a tomar una determinación, la que sea más adecuada para el país. De no darse por parte del Ejecutivo actual, ustedes entienden sería la primera que presentarían en el Congreso, la que trabajarían. No sé si Olga ya les compartió un poco de lo que llevan avanzando esa reforma. Bueno, ese es el otro camino que está previsto. Evidentemente, tratándose de una reorganización del gobierno federal, pues tiene mano el gobierno federal para decir cómo quiere que se organicen las secretarías. Entonces, es importante la iniciativa que haya del Ejecutivo al respecto. Pero está planteado que esa iniciativa pueda venir desde el Ejecutivo actual, yo entiendo que sobre todo para acelerar los tiempos. Vamos a ver, por una vía o por otra, de todas maneras, nosotros vamos a apoyar que se cree la Secretaría de Seguridad Pública, es importante para el país. Pero no han conocido nada de este documento. Hasta ahora no, yo sé que se está trabajando al respecto, pero estamos en la misma idea de que en el momento en que esto se resuelva, por qué vía se va a proponer, pues ya se verá. Si el Ejecutivo actual, el Ejecutivo saliente, presenta una iniciativa preferente al respecto, pues ya está definido el camino. Si no es así, entonces los senadores haremos nuestra la propuesta que elabore el equipo del próximo gobierno. Si no hay otra pregunta, pues muchas gracias y ya estaremos profundizando en estos temas de la educación. Ya estaremos dando más datos porque es importante hacer estos procesos de reforma. Sabemos que hay un costo diferenciado por alumno en el norte y en el sur. Hay menos recursos destinados por alumno en el sur de la República.
y menos infraestructura escolar, y también la necesidad de trabajar para que haya nuevos elementos en la educación, como perspectivas de derechos humanos, de igualdad, de géneros, educación para la paz, la inclusión de lenguas distintas al castellano, la inclusión de las personas con discapacidad, entre muchos otros temas que debe contemplar una reforma educativa completa. Y muchas gracias a todas y todos por venir.